Y el tema que hoy llevaremos precisamente central en esta discusión, y le quiero agradecer a los panelistas, Claudio como moderador y quien a su vez presentará a los panelistas de este tema que es Adblocking, el tiempo de preparación. Este espacio y este foro lleva varias semanas de discusión, de preparación entre ellos, de intercambios de ideas, para que podamos darles la visión más reciente de lo que está ocurriendo en términos de Adblocking. Así es que voy a hacer una introducción muy puntual para darle el paso a Claudio y él ya pueda dar datos muy interesantes porque han hecho un estudio del mercado mexicano para tener una perspectiva de qué está pasando con los internautas en México y su relación con los adblockers. Es un preliminar que nos va a compartir ciertos highlights, todavía la información no es completa, pero yo sí quisiera ponerles en perspectiva qué hemos hablado de adblocking en este año 2016. Por un lado lo hemos visto como un reto, pero también como una oportunidad. El número de usuarios como adblockers lo han visto que ha ido creciendo a nivel exponencial. El último dato público que se presentó era 198 millones de usuarios. Seguramente cuando estemos presentando o iniciando el año, esta cifra se va a actualizar. Pero ha sido un punto importante porque hoy, en ese sentido, se ha ido conociendo mejor al usuario. Se le ha preguntado por qué instala un adblocker, pero por qué estaría también dispuesto a pagarlo. ¿Por qué la experiencia que está buscando a la hora de consumir contenido, dónde la publicidad le agrega valor y en dónde se siente que ha sido intrusiva la publicidad y en lugar de sumarle a su experiencia de consumo de contenido, le ha restado valor o ha provocado alguna molestia? Y en ese sentido, ustedes han visto que en la industria hemos hablado de dos temas muy importantes. Lean, los principios que desde un punto de vista mejores prácticas es una invitación a que todos, no solamente publishers, sino todo el ecosistema, anunciantes, agencias, medios, piensen que la publicidad debe ser mucho más ligera, que los anuncios o la información del usuario tiene que ser encriptada y cifrada para proteger la privacidad de la navegación del usuario. Y un proyecto que seguramente tendremos que poner en nuestra agenda el año que entra es el tema de Ad Choices. La oportunidad o un proyecto de autorregulación que se está haciendo a nivel mundial para que los anuncios sean servidos de acuerdo a los intereses del usuario, pero desde un punto de vista autorregulación, que el usuario esté informado y decida cuándo o cuándo no ser seguido desde el punto de vista de información, pero no esperar a que sea regulado por el gobierno, sino que sea una opción donde industria se autorregula antes de llegar a esa intervención. Y muy importante, cómo podemos evitar anuncios que sean invasivos, que son una de las buenas razones, como mencionaremos más adelante, que está provocando que los usuarios instalen adblockers. Por otro lado, la parte deal es una invitación a que aquellos que están pautando, que administran inventarios publicitarios, establezcan un diálogo con el consumidor, que detecten a partir del script cuando un usuario llega con un adblocker, explicarle cuál es la propuesta de valor, de por qué ese contenido que se está presentando es soportado, es apoyado por la publicidad, que sin ese apoyo publicitario no sería posible quizás generar ese contenido e invitarle, apelar a que apague el adblocker, pero bajo la premisa de no solamente apagarlo, sino llevarlo a una experiencia que cumpla la parte de Lean, es decir, que no sea intrusiva, que sea ligera, que no se sature o que sea intrusiva en la experiencia del usuario. Y en algunos casos, algunas empresas tienen la opción de limitar o restringir el acceso al contenido. Esta es una decisión que cada empresa toma en forma individual. Hoy en el tema de adblocking hemos venido construyendo este tema entre la mesa de publishers, ad operations, comités de lineamientos y mejores prácticas. Mencionamos hace rato que del 16 de mayo al 19 de junio, 16 empresas participaron en este primer ejercicio de instalación del script. Y esperamos en el estudio de inversión de comunicación en Internet del año que entra con PwC, podamos tener un dato agregado de industria respecto a cómo está pasando. Esto es, en resumen, lo que ya comentamos, desde cómo se empezó a discutir y esperamos, insisto, que entre enero y abril podamos seguir monitoreando los datos y registros del tráfico con adblocking, recopilar la información desde un punto de vista de agregado y que cuando ustedes participen, quienes participan en el estudio de inversión, puedan llenar el cuestionario dentro de la sección de PwC que va a venir con adblocking y poder tener entre mayo y junio información de industria que podamos presentar y entender qué está sucediendo con el internauta mexicano desde esta medición. Hemos visto también que la invitación de los diferentes publishers a que el usuario apague el adblocker o que para poder tener acceso al contenido hace un tema diverso. Cada medio ha buscado una forma a nivel nacional o internacional de cómo establecer ese diálogo con su audiencia.
Este es un punto donde estamos tratando de compartir las experiencias que ocurren en otros países y que a nivel local o internacional también vayamos aprendiendo de este proceso. Y un tema que no podemos estar ajenos y que al contrario lleva la barra de la discusión de los estándares de industria a otro nivel es esta iniciativa que se llama Coalition for Better Ads. Hasta hoy hemos venido hablando solamente de estándares de industria en Estados Unidos. Lo que hace este proyecto de Coalition for Better Ads es lo que va a ser el futuro de esta industria, que empecemos a tener estándares mundiales, donde todo el ecosistema, pueden ver aquí los founding members de este proyecto, y son organismos de industria, empresas muy reconocidas, anunciantes, varios de ellos, y asociaciones con una perspectiva global, que están buscando construir y desarrollar los nuevos estándares de industria a nivel global. Mucho se ha trabajado en Estados Unidos, mucho se ha trabajado en UK, pero cuando esto ocurra, lo que va a ser importante es que en mercados como en México estemos a la altura de lo que está haciendo esa conversación y estemos preparados para ser parte de lo que es ya una discusión mundial, no solamente limitada al mercado mexicano. Así es que me gustaría aquí pues pedirle, agradecerle primero a Claudio Flores, quien ha liderado el tema y la conversación, tomar este proyecto y presentar al panel y hacer una también semblanza y presentación de los puntos que ustedes encontraron. Presento primero y luego ¿Sí? ponemos al panel. Correcto. Perfecto, buenísimo. Buenos días, ¿cómo están? Perfecto, creo que está mejor. Oigan, pues primero que nada quiero agradecer a la IAB la invitación para moderar este panel. Para mí siempre es un honor participar en la IAB. Creo que en Lexia es de la asociación de la que obtenemos mayor retorno de inversión. La IAB nos da mucho. Me gustaría que me ayudaran a hacer un pequeño ejercicio con una pregunta que les voy a hacer y que alcen la mano. Les pido que lo hagan con completa honestidad. ¿Quién ayer a esta hora creía que iba a ganar Donald Trump? Por favor, alce la mano. ¿Quién ayer en la mañana creía que iba a ganar Donald Trump? Ok, se alzaron como 4 o 5 manos, 6 por ahí, Sergio. El mundo se volvió muy poco predecible. Estamos en un mundo donde las encuestas, y se los dice alguien que tiene una agencia de investigación, no están dándonos la capacidad para retratar lo que viene. Por eso es muy importante participar en asociaciones y conversar. Pareciera que ante las encuestas el reto hoy es el small data, y el small data lo hacemos todos nosotros, cuando nos sentamos juntos, cuando nos sentamos a trabajar y cuando abordamos retos de la industria. Entonces, yo coincido con lo que decía Lino hace un rato. Ahora sí que no se vale llorar, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos en enfrentar este reto de manera exitosa. No es una buena noticia, creo que todos coincidimos en ello. Por ahí había algunas versiones muy fatalistas, muy disruptivas, que decían que la victoria de Trump era el primer síntoma del fin del ser humano, ¿no? De la humanidad. No sé, creo que nos seguimos reproduciendo como conejos, ¿no? Entonces no creo que sea para tanto, pero sí es un tema importante. Entonces voy a hacer una presentación muy rápida. Hicimos un estudio en alianza con NetQuest sobre ad blocking. Vamos a presentar algunos datos. Lo voy a pasar en diagonal porque creo que lo importante es escuchar la discusión en el panel. Estos datos los van a tener todos y todas. Vamos a compartirlos. ¿Qué encontramos? Algunas sorpresas incluso para el equipo de investigación sobre los resultados de este estudio en 2 términos que se los adelanto. Uno, el nivel de awareness que existe hoy sobre los ad blockers. Creíamos que era mucho menor en México. Y segundo, el nivel de instalación de ad blockers en México, que al parecer, por lo que nos reporta este estudio, pues es más alto de lo que creíamos. Entonces vamos a verlo. Primero, parece que seguimos partiendo de este paradigma de comunicación donde de lo que se trata es de detener al usuario y que nos vea mucho tiempo en la pantalla. Eso ya no es así, ¿no? Se trata de ganar otras cosas, ganar relevancia, pertinencia, verosimilitud, autenticidad, pero no mantener los ojos del usuario, del target, frente a la pantalla. Segundo, cambió también el volumen de sobreexposición, digamos, o de exposición a los estímulos publicitarios. Hace 4 años en AMAI hicimos un estudio en México y obtuvimos un dato. Mexicanas y mexicanos en ámbitos urbanos recibíamos en promedio 4,000 estímulos publicitarios al día. Eso fue hace 4 años. ¿Cuántos estímulos publicitarios estaremos recibiendo hoy? ¿El doble? ¿El triple?
Lo curioso es que de esos estímulos nos acordábamos en promedio de 3. Es decir, en aquel momento había un desperdicio de 3.997 estímulos diarios, ¿no? Bueno, hoy estamos en esa red súper saturada de estímulos de publicidad. Y entonces, claro, que ante esta ola, este mare magnum publicitario, pues pareciera que el usuario tiene la opción de defenderse con los ad blockers, ¿no? Y parece retarnos en ese sentido. Y ojo, no es un problema del usuario, poco consciente de que tiene que pagar con su atención y su tiempo el contenido que está consumiendo. Es un problema del ecosistema, ¿no? Y ese es un asunto que vamos a estar discutiendo en esta mesa. Aquí, Caravana con sombrero ajeno, esto es un estudio de TITS que lo hizo a nivel global sobre las motivaciones para el uso de adblockers, donde está muy claro cuáles son los 4 temas, ¿no? Me interrumpen, afectan el desempeño de mi equipo, son excesivos y me preocupa mi privacidad. ¿Qué encontramos en este estudio? Bueno, ahí pusimos una lección de cómo este fenómeno, ad blockers, yo creo que se junta con non-human traffic y con brand safety como los 3 grandes retos del marketing digital hoy, pero este es un mundo muy dinámico y seguramente se va a estar moviendo esto. Entonces voy a presentar muy rápidamente qué encontramos en este estudio, qué hicimos. No los quiero aburrir con la parte metodológica, pero hicimos una encuesta. Habrá quien dirá, oye, pero no las encuestas están fallando. Sí están fallando, vamos a tomar estos datos con distancia, pero lo que hicimos fue una encuesta de 400 casos, entrevistas online a usuarios de WhatsApp. Muchas gracias a NetQuest por ayudarnos con este trabajo. Ahí están un poco los sociodemográficos de esta muestra. ¿Qué nos dijeron? 1, primera sorpresa, el awareness, el nivel de conocimiento de los ad blockers en esta encuesta es de 4 de cada 10, ¿no? Es decir, cuando preguntamos si conocían qué es ad blocking, 4 de cada 10 nos dijeron sí conozco. Y de esos 4, el 40%, o sea, el 40 del 40 lo tiene activado, ¿no? Lo que representa más o menos el 15% del total. Entonces, ojo, parece sí haber una penetración en awareness más alto del que nosotros supusimos al inicio de este proyecto de investigación. Y esto no lo voy a presentar a detalle, solo queríamos entender cuáles eran los drivers de instalación. Es decir, cuando un usuario de AdBlocker nos dice, sí lo tengo instalado, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes instalado? 1, la publicidad ya no me sorprende, ¿no? Entonces ahí hay un reto de creatividad, ¿no? Segundo, no a la imposición, sí al derecho a elegir. Si algo hemos hablado sobre este tema con millennials, sobre los cambios generacionales, es sobre cómo les choca que les impongan cosas, ¿no? Que me des la libertad y la opción de poder consumir tu publicidad. El reto es que si damos esa opción, también se disminuye el impacto, ¿no? Entonces es un reto distinto. Ahí, por ejemplo, veíamos hace algún tiempo en el estudio de Millward Brown que presentó Adriana Arriaga. Ella decía, el reto incluso está en cambiar la narrativa. Aprendimos la curva aristotélica de los estímulos de comunicación, es más o menos la misma, ¿no? La curva dramática. Planteamiento, desarrollo, clímax, cierre, conclusión. ¿Qué pasa si tenemos 3 segundos para convencer a nuestros usuarios de que sigan viendo nuestro anuncio? ¿Ponemos el clímax al principio? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo intervenimos en la estructura narrativa de los spots? La interrupción y la reducción del espacio. Una pantalla de un smartphone es un espacio muy pequeño y limitado para colocar muchas cosas. Entonces, si me la llenas y me dificultas, ¿no? Parece que tampoco me gusta y también ese es un driver de instalación. El cuarto, no me hables, ¿no? Por ahí yo creo que a todos nos ha pasado, estamos viendo memes, ¿no? Quien siga aquí al Teniente Chochos seguramente le ha pasado. Solo por pura curiosidad, ¿quién sigue a Teniente Chochos en Twitter, por favor? Bueno, si no se los recomiendo, a mí me pone de buen humor. Pero él usa mucho este meme donde le pones play y empiezan unos gemidos, ¿no? Y todo el mundo apagándolo porque está en medio de una junta, teóricamente trabajando. Entonces, ojo con la interrupción como algo que grita. No me pongas a mi celular o a mi pantalla a gritarme, parecen decirnos los usuarios. 5, escapar a la necesidad de una segunda acción. ¿Qué pasa cuando me pones la X para cerrar tu anuncio donde menos la pueda ver? Lo menos visible posible, lo más chiquito, en una esquina, cámbiasela de lado.
¿por qué le hacemos esas trampas al usuario? Lo estamos invitando a que nos bloquee. Por ahí un publicista decía alguna vez que él se dio cuenta que tenía que cambiar su manera de hacer publicidad cuando se dio cuenta que la gente pagaba para no ver su trabajo. Qué triste, ¿no? La gente pague para no ver mi publicidad. Y el tema de seguridad. Por ahí salió fuerte el tema de preocupación, de cómo sobre todo salió con mamás, pero hay que decir que también algunos papás lo mencionaron. Oye, yo le doy mi celular a mi hijo para que juegue, ¿no? ¿Y qué tal si le sale una publicidad que no quiero que vea? ¿No? Que cuestiona mi marco ético-moral en mi formación de mi hijo. Uso por dispositivo, esto también es muy coherente con los datos que arroja TITS, que están compartidos por la IAB, la relevancia, cómo impacta distinto en función de la plataforma tecnológica, más hacia las computadoras, pero ahí viene creciendo hacia los teléfonos y tabletas. ¿Cuándo? Estas son buenas noticias. ¿Me atrevo a desactivar un ad blocker si ya lo instalé? ¿Por qué lo haría? ¿Cuáles serían mis drivers para desactivar un ad blocker? Uno, porque quiero ver un contenido que me gusta. Entonces, ojo, parece que el contenido sigue siendo el rey, ¿no? Y sigue haciendo que la gente esté dispuesta a pagar algo a cambio de ese contenido. Información sobre temas de interés y o cuando quiero comprar algo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que esta es una ecuación que por ahí también desarrolló TITS. Si le damos la capacidad de elección al usuario, si generamos una publicidad que no sea intrusiva, yo me acuerdo de la publicidad, de la vieja publicidad por ahí de los 80, que nos gritaba, ¿no? Todo el tiempo, parece que esa ya no es. Y cuando nos dan algo que es relevante para nosotros, ¿qué pasa cuando no controlamos bien la pauta y estamos viendo, por ejemplo, un chavito millennial nos decía, no me pongas anuncios de pañales, no quiero pensar en la reproducción, ¿no? Ponme anuncio de condones. Ese sí es una categoría pertinente para mí. Entonces, ahí están algunas características que reducirían la adopción de ad blockers de acuerdo con TITS. No las voy a hacer para aprovechar el tiempo y para cerrar. Parece que la respuesta, una posible línea de acción es empoderar al usuario, tomarlo en serio, respetarlo. Vamos a ver si estamos de acuerdo ahora en el panel que vamos a armar. Apelar a los sentimientos, ojo con los caminos emocionales, seguimos de repente viendo ejecuciones que a mí me recuerdan la publicidad que encuentro en las vulcanizadoras, ¿no? O la publicidad de ciertas categorías, muy poco sofisticada, muy ochentera, muy setentera, y proponer y no imponer, no darle la libertad al usuario de que nos consuma. Eso es un retote, pero pareciera que el reto clave es humanizar nuestros esfuerzos de publicitarios en digital. Y bueno, vamos a pasar ya entonces ahora sí a la presentación del panel. Esta era solo una pequeña reflexión introductoria. Ahora vienen los que sí saben. Entonces me gustaría presentar uno por uno. Presento a Toby Dawson. Toby es Senior Agency Lead Mobile and Programmatic de Google y participa como líder de la mesa de mobile de IAB. Bienvenido, Toby. Bueno, segundo, quiero invitar a Aristóteles Olvera. Él es director de Ad Operations y Agencia Digital TV Azteca. Es experto en manejo de plataformas de publicidad comercial y medios. Bienvenido. Siguiente panelista es Ángel Hernández. Ángel es Ad Ops Manager de segunda mano, es responsable de manejo de tecnologías publicitarias, soporte de nuevas tendencias como Programmatic. Bienvenido, Ángel, un gusto que estés con nosotros. Y finalmente, nuestro buen amigo Luis Vadillo, founder y partner en la agencia digital Más Clics, VP del Comité de Lineamientos y Mejores Prácticas de IAB. Les pido entonces un aplauso para todos, por favor. Bueno, para arrancar con esta presentación, vamos a estar haciendo unas rondas de preguntas, vamos a tratar de tener participaciones, digamos, muy al grano, muy potentes. Vamos a mantener una conversación dinámica para que tratemos de hacer esto muy entretenido para todos. Y mi primera pregunta va para Luis Vadillo. Desde la parte tecnológica, Luis, desde la parte del modelo de negocio, ¿cómo funciona un bloqueador de anuncios? Es decir, explícanos un poco las tripas, ¿qué sucede?
cuando instalas uno? Excelente. Bueno, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero sí hay unas consideraciones importantes en el tema del bloqueo de la publicidad y cómo funciona. Básicamente los bloqueadores de publicidad se colgaron de una plataforma que ya existía. Esta plataforma fue desarrollada principalmente por la Fundación Mozilla para el navegador Firefox y básicamente lo que tiene este navegador en su esencia es una política de contenidos, analiza cuáles son los recursos que va a cargar. Entonces ellos se dieron cuenta que al tener ya un software que analizara lo que iba a mandar llamar, era muy fácil poderle meter unas políticas y decirle, existen ciertas consideraciones o ciertas reglas que podrían hacer que ya no cargue cierto contenido. Basado en esas políticas, ellos definieron una lista blanca, donde todo lo que no esté en la lista blanca está prohibido cargarse. Entonces, solamente los ad servers que han hecho una aportación económica, es decir, que han pagado, están siendo mostrados. Así funcionan en esencia todos los bloqueadores de publicidad. Hay dos verticales importantes. La primera es que no dejan que se imprima el contenido. Esa es generalmente la constante, así funciona AdBlock Plus, así funciona AdBlock en general, que son extensiones que son las más populares. Para que se den una idea, solamente en dispositivos móviles, que hablaremos más adelante, que es el lugar en el que menos se bloquea, hay poco más de 5 millones de descargas de estos sistemas de bloqueo. La segunda posibilidad tecnológica es sí dejo que se cargue, pero no lo muestro, lo oculto. Entonces, en esencia, sí estoy mandando a hacer esa petición al servidor, al ad server, al que ustedes me digan, al que todos usemos o al que usen muy poquitos, hago esa petición, la acepto, pero colapso esa zona donde se encuentra el banner. Entonces, hay esos dos caminos. Como anécdota, represento a MásClicks, una agencia digital, y mágicamente la página de la agencia no se veía. No tiene un anuncio, nada de anuncios. Sin embargo, al utilizar dentro de la programación de la página palabras como anuncios, como publicidad en internet, como AdBlocker nos reconocía como publicidad y nos bloqueaba. Entonces les escribí una carta muy educada, como suelo ser, con un par de groserías y me respondieron, no, claro que no la bloqueamos. Y efectivamente cuando nos respondieron ya no nos bloqueaban. Entonces a grandes rasgos así es como funciona. Aquí existe un mundo bastante complejo en cómo funcionan los adblockers. Tampoco es que ellos sean una asociación precisamente sin fines de lucro. Básicamente buscan capitalizar su tecnología que, insisto, no necesariamente la desarrollaron ellos, pero al final es open source y no podemos decir que hicieron algo ilegal. Por ahí tenemos a nuestro equipo legal y probablemente digan que sí, pero será motivo de otra… Luego lo platicamos, hay asesorías. Pero en ese sentido ellos sí cobran por hacer que ya tu publicidad no sea bloqueada. Y digo que existe un cierto mundo de oportunidades porque ayer navegando por la red me encontré una tecnología que sirve para que los ad servers encripten su URL y a su vez eviten que sea bloqueada la publicidad. Entonces estamos volviendo en un mundo del bloqueador del antibloqueador del antibloqueador. Así como existe un script para evitar que nos bloqueen, existe un script que bloquea al script que evita que nos bloqueen y así sucesivamente. Entonces el modelo de negocio ha evolucionado de formas tales que todo el mundo quiere llevar dinero a su bolsa. De acuerdo, y por ahí he escuchado críticas en ese sentido de que si eso no es, y digo, voy a usar la palabra que he escuchado, que es extorsión de mis contenidos. ¿Qué nos quieres comentar, Ángel? No, nada más quería agregar que otro modelo de negocio que se ha visto que es muy nuevo en realidad, pero uno de estos proveedores, AdBlock Plus creo que es, lanzó este comunicado donde quieren convertirse en un exchange, ¿no? Entonces quieren ser como algo así como un ad network de ciertos sitios y convertirse en un player del ecosistema programático, ¿no? Y por ahí hubo como pues varias pues cuestionamientos de quién era el proveedor de AdBlock Plus y tal, y culpando a Google de repente, culpando a AppNexus y tal. Es nuevo, pero a esos grados va, ¿no? O sea, AdBlock Plus está tratando inclusive de darle la vuelta a la página y
tomarla, ¿no? De acuerdo. Aristóteles, arrancando contigo, pero para todo el panel, ¿cómo impacta entonces este fenómeno de adblocking a nuestra industria, la industria del marketing digital en México? La realidad es que creo que impacta de una manera económica, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de los publishers grandes vivimos de la publicidad. Entonces, al haber un adblocking, lo único que reduce es la manera en la que monetizamos esa publicidad o ese inventario. La realidad es que es esa, nos afecta literalmente en el bolsillo. Nosotros creemos, al menos del lado de TV Azteca, es que debemos de evolucionar en el modelo de negocio, ¿no? Creo que toda la publicidad digital ha avanzado y a lo mejor del lado del publisher hemos dejado de hacer cierto tipo de cosas para entregar cierto tipo de publicidad. Creo que seguimos manejando los mismos modelos desde hace 10 años y simplemente hemos evolucionado el tipo de creativo, más no la manera de entregar el creativo. Entonces, creo que eso es una manera o una solución posible a esta manera de adblocking. ¿Cómo nos pega económicamente? Creo que esa es la realidad. Ángel. Sí, creo que sí, muy cierto, es el primer impacto. Creo que también otro impacto muy importante es que nos estamos dando cuenta, de cierta forma, que nosotros, como ya sea en nuestro caso que somos un clasificado o en el caso de Aristóteles, pues estamos descubriendo que la experiencia que le estamos otorgando a nuestros usuarios pues quizás no es la correcta, ¿no? Como que muchas veces hacemos por industria cosas por inercia y vamos a vender impresiones y tal, y creo que nos está forzando un poco en hacer las cosas pensando en humanos, ¿no? Como decían, le estamos impactando no humanos, no estamos aventando impresiones las más que pueda y tal, ¿no? Y creo que si bien sí es un tema importante, también creo que es una gran oportunidad para mejorar la experiencia en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la entrega? ¿Cuáles son los retos de mejorar la entrega? Que es un poco lo que se está colocando en la mesa como asunto clave para el que quiera contestar en la mesa. Bueno, hay varias cosas. Uno es, nos impacta económicamente, como ya lo dije, y la otra es en la experiencia del usuario. ¿No? Realmente ahora tenemos usuarios que vienen y si la publicidad es demasiado invasiva, se van, ¿no? ¿Cómo podemos entregar esos anuncios? Bueno, ya hay diferentes oportunidades. Native creo que es una buena opción para entregar anuncios. Creo que otra es patrocinios, sponsors. Del lado de publisher estamos o creemos que tenemos que mejorar esa experiencia de usuario para que el usuario pueda permanecer en nuestros sitios, consuma el contenido y en ese consumo de contenido encontremos la manera ideal de entregarle la publicidad. Ya sea a través de un banner, ya sea a través de una mención, ya sea a través de un pre-roll, ya sea a través de, no sé, de un native, ¿no? Creo que esa es la manera, o al menos de este lado es lo que estamos viendo, generar una mejor experiencia del usuario dentro de los sitios para que pueda permanecer ahí y poderle entregar de diferentes maneras un anuncio publicitario. Toby, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo están respondiendo a estos retos de entregar de manera diferente? Como industria estamos trabajando muy cerca con el IAB, con el Coalition to Better Ads, con compañías como Procter & Gamble, Unilever. Y el IAB 2 semanas pasado han lanzado sus nuevos formatos de Internet y han reducido formatos desde más de 30 a solo 12 formatos. Y la industria está cambiando y ahora hay nuevos formatos también que son mucho menos intrusivas, como nuestro TrueView formato, también como Vertical Video, que están usando Spotify, y también formatos como emojis, nuevos formatos. Y la verdad es que estamos reduciendo los formatos intrusivos también, como pop-ups y estos tipos de formatos. Pero la verdad es que tenemos que hacer esto como una industria, y esto es lo que Google está haciendo. Va la tercera pregunta de esta sección para la mesa, que tiene que ver con si se están considerando las audiencias con bloqueadores de anuncios en las estrategias de comunicación. ¿Estamos haciendo algo para atender o dar la vuelta o resolver el reto de atender estas audiencias que ya instalaron bloqueadores y que están usando bloqueadores? ¿Qué estamos haciendo? Vale, pues en el caso de segunda mano es un poco diferente porque un clasificado, por ejemplo, no tiene el propósito principal de monetizarse a través de anuncios, ¿no? Entonces, es súper importante la experiencia del usuario. Entonces, inclusive podría decir que la experiencia del usuario es antes que lo que podamos conseguir de revenue, ¿no? Y creo que eso es algo más como de filosofía y de visión, ¿no?
Lo que sí es cierto es que en otros sitios, más como de noticias, que puede haber como impactos más relacionados con entretenimiento, sí, hablo del grupo, porque Segunda Mano pertenece a un grupo que se llama Schibsted, que es noruego, que tiene también sitios de entretenimiento, sí se están haciendo recomendaciones para hacer el desbloqueo, ¿no? Pero creo que independientemente de pedir el desbloqueo, no puedes pedir algo si no vas a prometer lo que estás cumpliendo, ¿no? Claro. Antes de eso es súper importante que prometamos o que consideremos una experiencia rica en relevancia y rica también en que la experiencia no sea intrusiva. En Azteca. Bueno, creo que esta pregunta va de los dos lados, no solamente para nosotros como publishers, sino también para las agencias y en este caso para clientes, ¿no? Creo que hay un poco de desconocimiento de parte del cliente que no sabe que ciertas audiencias son más propensas a poner bloqueadores de anuncio. Pongo el ejemplo de Azteca, tenemos, por decir algo, 3 verticales, que es deportes, noticias y entretenimiento. Cada vertical tiene un porcentaje de bloqueadores de anuncio mayor o menor, dependiendo la vertical. Creo que los anunciantes no han entendido eso y creo que desde ahí debe de venir la propuesta, ¿no? Decir, ok, para cierta vertical tengo que entregar ciertos formatos o tengo que hacer que mi anuncio o que mi campaña de publicidad sea efectiva para ese cierto grupo de anuncios. Del lado del publisher es ofrecerles esas soluciones de publicidad para ese segmento de personas en el cual el adblocker es mayor, ¿no? Entonces creo que son dos frentes en los cuales hay que trabajar, porque de repente el anunciante llega y nos entrega las piezas publicitarias de toda la vida y nosotros nos vemos en la complejidad de entregar volúmenes mayores a una audiencia que tiene cada vez un mayor número de bloqueadores de anuncio. Entonces nosotros podemos proponer ciertos formatos para entregar publicidad, pero de repente debemos de tener flexibilidad del otro lado para que el anunciante acepte esos formatos y entienda que es una necesidad del medio, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra postura. Luis, ¿qué nos podrías comentar sobre temas, nada más para cerrar esta sección, sobre temas de medición y capacitación, que creo que pues, tienen trabajo en ese sentido? Sí, en ese sentido invitar a todas las personas que quieran sumarse a instalar el script que IAB desde Estados Unidos nos ha entregado para que puedan instalarlo como parte de sus métricas del sitio. Es completamente sin costo. Una cosa muy importante que quiero precisar es que la información que se recopile es para ustedes, no se entrega a un tercero, no la recibimos nosotros como asociación, no la recibe ningún otro tercero, la procesan ustedes y se pueden dar cuenta la cantidad de tráfico que reciben actualmente, que al día de hoy tienen habilitado un bloqueador de publicidad. La decisión de si limitan el acceso, si le dan acceso total, si les advierten de que tienen un bloqueador o no, es completamente de ustedes. La capacidad tecnológica de poderlo medir, de poder medir el impacto ya está, ya existe. La forma más precisa de poderlo hacer es que todos instalen un código adicional. Ese código vive perfecto y convive perfecto con cualquier otra métrica, no afecta el rendimiento del sitio. Y a través de IAB se ha dado capacitación de cómo instalarlo. Entonces, no necesariamente tendríamos que ser un publisher, podemos ser una marca que mida ya también cuánto de nuestra audiencia está llegando con un bloqueador de publicidad, podemos ser un medio, podemos ser una agencia, incluso la propia IAB puede medir quién tiene bloqueador y quién no. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente sección de la mesa sobre mitos y realidades, que está divertida porque tiene una dicotomía trampa de inicio, que es cierto o falso, ¿no? Entonces les pido que su participación arranque con el cierto o falso y nos argumenten por qué, a ver qué les parece. Dice, ¿los sitios web bloqueados por el adblocker son los que tienen los formatos más intrusivos? ¿Cierto o falso? Quien quiera arrancar y por qué. Toby quiere arrancar. Toby, vamos. ¿Cierto o falso? Si quieres yo lo arranco, si no estás listo. Es un poquito cierto, pero no es totalmente cierto. La verdad es que el contenido tiene valor y si el usuario quieren ver este contenido, hay opciones. Pueden pagar por el contenido o pueden recibir anunciantes. Y es un tema que la verdad es que no es cierto, hay opciones, ¿no? Ok. Yo diría que es completamente falso, porque puedes iniciar poniendo un bloqueador de publicidad
en un portal que sí te lo satura, pero al final lo abandonas y te olvidas que lo tienes instalado. Recordemos que los bloqueadores de publicidad tradicionalmente son extensiones que se suman a tu navegador. En el caso de mobile es diferente. En el caso de mobile sí te implica un cambio de navegador, pero en el caso de escritorio son extensiones. Entonces, a veces estamos pagando la culpa de un tercero, de un sitio que no hizo las cosas bien. A ver, Ángel, Aristóteles. Sí, es falso, porque ya lo dijo Luis, realmente pagan justos por pecadores. Okay. No, hay sitios que sí abusan de publicidad en sus sitios, y ahí es cuando el usuario decide poner ad blocker, pero a partir de ahí, todo sitio que visite, la publicidad va a ser bloqueada. Entonces, no importa que yo a lo mejor yo solamente tengo un banner, en mi sitio solamente no va a salir. Ya ¿no? te lo bloquearon. Así es. Yo te diría que es cierto y es falso, ¿no? Porque sin duda el tema de la experiencia intrusiva sí es un factor, pero muy de acuerdo con mis compañeros de que el usuario no ve al sitio, ve la experiencia, ¿no? Y al grupo de sitios que visita, pero también la relevancia. Si de pronto en el ecosistema de sitios que yo navego no veo formatos intrusivos, pero me avientan publicidad que no es relevante para mí, me aburro y no me interesa el contenido y tal, ¿no? Entonces creo que sí es un factor, sí es más visto en la experiencia y no unido a un sitio, pero también hay otros factores, ¿no? Que si se tarda o no, si es intrusivo o no, si hay relevancia o no. De acuerdo, perfecto. Entonces, pagan justos por pecadores, sería creo que un poco la conclusión sobre este tema. Pasemos a la siguiente disyuntiva, ¿cierto o falso? Los bloqueadores de anuncios funcionan en todos los dispositivos, desktop en mobile. ¿Cierto o falso? Tristemente cierto. En la pregunta anterior les platicaba un poco cómo funciona. En una laptop, en un dispositivo de escritorio, se instala como una extensión y hay extensiones brutalmente populares. La manera de funcionar me parece que facilita mucho a los bloqueadores porque no tienes que cambiar tu experiencia, no tienes que cambiar tus favoritos, no tienes que cambiar la forma en la que navegas. Basta con agregar una extensión y a partir de ese momento te olvidas de la música, de los anuncios de música, no quiero decir marcas, de los anuncios gráficos, de muchas cosas. Por la parte de móvil, por la naturaleza de los navegadores, es poco probable que vayan a surgir como extensiones. Sin embargo, Samsung ya tiene una extensión, el navegador nativo de Samsung ya tiene una extensión que Google tuvo que aceptar que fuera legal y que se descargara, pero es realmente una excepción. Básicamente, en un celular tendrías que descargar un nuevo navegador y eso ya es una barrera adicional de entrada, porque te tienes que salir de Chrome, te tienes que salir de Firefox, te tienes que salir de Safari y te tienes que ir al navegador de bloqueador de publicidad, que no siempre funciona bien. Es algo interesante, no siempre funciona. Entonces, en móvil podríamos decir que está más complicado. Sin embargo, si revisan ahorita las estadísticas de descarga de apps, hay un navegador que tiene más de 5 millones de descargas. Wow. Hay un mercado de gente que está dispuesta a dejarnos. Que está dispuesta a cambiar su navegador para no ver publicidad. Eso me parece brutal. Adelante. ¿Cierto o falso? ¿Quién más se anima? Aquí estoy de acuerdo, es cierto y falso. O sea, funcionan igual, pero creo que la manera de instalación, ya lo comentó Luis, es completamente diferente, ¿no? Básicamente, quien quiera bloquear un anuncio en cualquier dispositivo lo va a poder hacer, ¿no? Quien esté receptivo a la publicidad lo va a hacer en cualquier dispositivo. Y aquí concuerdo un poquito con Ángel en que la experiencia de usuario importa muchísimo. Si estoy en un sitio en web y móvil y la experiencia es miserable, pues la verdad es que lo voy a hacer de inmediato. Y en cuanto me empiece a entregar formatos o una experiencia de usuario mucho mejor, pues no le veo necesidad de ponerlo, ¿no? Ángel, Toby. Yo pondría que sí es muy cierto, pero sí hay un pequeño hoyo cuando hablamos de inventario en aplicaciones móviles. Es quizás hay una posible barrera, pero bueno, de todas maneras, como dice Luis, sí es cierto en ciertos ámbitos en móvil, pero ya hablando de aplicaciones un poco más complicado y sí es cierto que hay algunos nativos en Android que lo pueden permitir, pero es un mercado que aún está, ¿no? Que no está ahí como
tan abarcado. Pero bueno, en general sí es muy cierto. Bueno, concluyo un poco el tema de la relevancia de la experiencia del usuario y esto que creo que hemos encontrado en muchas categorías e industrias sobre los spoiled consumers o spoiled audiences, que somos las audiencias malcriadas que queremos exactamente lo que queremos nosotros y no lo que nos imponga nadie. Vamos a ver si es cierto. Vamos con la última dicotomía de cierto o falso. En cuanto al tema de medición, ¿es posible o no identificar el uso de ad blockers tanto en mobile como en desktop? ¿Es transparente? ¿Podemos realmente parametrizarlo? ¿Podemos establecer de alguna manera cuántos impactos están siendo filtrados o no? ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? ¿Podemos identificar el uso de ad blockers tanto en mobile como en desktop? Yo digo que es cierto. Lo único que sí es una barrera es que no podemos medirlo a nivel usuario. O sea, yo no podría decir tengo tal número de usuarios en cross-device, ¿no? Considerando móvil y considerando desktop, por ejemplo, ¿no? Pero en general, si hablamos de ecosistemas, browsers y demás, sí podría medir page views bloqueado, digamos, con AdBlock. Sí se puede medir. Por ahí está Iván Marchant, sí se puede medir, Iván. ¿Eh? En el panel sí, ok. Venga, ¿qué más? A ver, mis panelistas, ¿cierto o falso? Sí, de acuerdo en cierto, ¿no? Sí podemos hacer esa parte. En el tema de cross, en el tema del script no hacer, tendríamos que revisar con Iván ahí para hacer un estudio más extenso, pero ya desde ahí nos da una certidumbre o una idea de qué está pasando en nuestros sitios, desde la parte escritorio y la parte móvil, quién tiende a inferirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Definitivamente se puede medir, es complicado como lo han dicho mis compañeros, al menos mediante herramientas tradicionales como el Script o el propio Google Analytics cuesta un poco de trabajo, ya que como dije al principio ellos utilizan parte de la plataforma de Firefox, entonces en algún momento emulan ser otro navegador. Tecnológicamente es cada día más complicado y seguirán evolucionando, me parece que ellos están siempre como un paso adelante. Pues si me vas a bloquear y si me vas a pues tratar de mostrar publicidad, una alternativa que algunos han encontrado es tener sus propios ad servers, y lo pongo entre comillas porque no tienen el mismo desarrollo tecnológico y ellos están ya buscando maneras para también bloquearlos. De acuerdo. Un tema importante es que hay sitios donde pueden haber users signed in, y si los users son signed in en desktop y móvil, es mucho más fácil para comprender si no están usando el adblocker en móvil, por ejemplo. De acuerdo, perfecto. Pues vamos a pasar a la tercera parte de nuestra mesa que tiene que ver con mejores prácticas. Vamos a hablar un poco sobre eso, un par de preguntas para el panel para abrir la discusión con todos ustedes, con todas ustedes. La tercera parte arranca con la siguiente pregunta, que es ¿qué podemos hacer para mejorar la experiencia de los usuarios y evitar la adopción de adblockers? Si la experiencia es tan importante, ¿qué cosas concretas, qué estrategias específicas podemos usar para mejorar esa experiencia? Por favor, el que quiera arrancar en el panel. Yo pienso que pueden dar más opciones al consumidor. Por ejemplo, Google ahora tenemos YouTube Red. Es una forma de usar el contenido sin anunciantes y para pagar. Pero también yo como consumidor, si estoy leyendo un sitio como Bloomberg y yo quiero leer el contenido de un artículo, es muy fácil en Chrome es muy fácil para liberar el adblocker y ver el contenido. Yo pensaría en el uso de toda la data que generamos para conocer mejor al usuario y con base a eso entender qué experiencias no son correctas, ¿no? Y eso significa en darle control al usuario, que el usuario nos dé la oportunidad de darnos feedback de qué comportamientos o qué experiencias son correctas, qué tipo de contenido es agradable o no, en qué momentos, en qué contextos. Y creo que todo se centra en eso. O sea, hay varias ejecuciones como diferentes formatos, mejor segmentación y tal, pero todo se resume en pensemos cómo le damos control al usuario para digamos,
orientar lo que es relevante para ellos y smooth también. Aquí igual creo que va de los dos lados, del lado del publisher y del lado del cliente. ¿Qué podemos hacer? Del lado del publisher, creo que internamente hay que hacer un review de toda la publicidad que entregamos, realmente cuál es la efectiva, cuál funciona y cuál es invasiva. Porque en algunos casos se entró en un frenesí de entregar muchos anuncios y la realidad es que no todos funcionan y eso es lo que nos ha llevado a este punto. Creo que vale la pena del lado del publisher revisar, ok, voy a entregar menos, pero de mayor calidad, ¿no? Y del lado del cliente también debe de entender eso, ¿no? Que a lo mejor un interstitial en móvil pues realmente es demasiado molesto, ¿no? De repente llegan y te van a decir, oye, quiero salir en el home de tu sitio principal de deportes y quiero que salga ahí mi layer. Pues perfecto, pero eso va a causar una experiencia desagradable para el usuario, ¿no? Creo que entonces vale la pena revisar los formatos de publicidad del lado del publisher y del lado del cliente y dos, mejorar la experiencia del usuario en sentido de navegabilidad, ¿no? Creo que debemos de darle mejor experiencia al usuario, que lo que le entreguemos, aunque sea poco, sea efectivo, para que los resultados de cara a todos sean mucho mejores. Me parece que del lado de agencia también nos toca apoyar al cliente en el tema de decisión, en el tema de estrategia, sentarnos con ellos y hacerles ver que la publicidad, la sobreexposición a la publicidad no es el mejor camino. De hecho, corriendo algunos estudios con plataformas como Google, de repente nos damos cuenta que a menor exposición hay mayores resultados de performance. Eso es un caso específico de un par de clientes, pero creo que nos toca de nuestro lado ayudar y decir, pues en el caso también de los publishers, tienes 10 millones de visitas a tu home en un mes, pues puedes tener 3 banners encimados y eso no significa que van a hacer clics al tachecito de cerrar, cuando en el mejor de los escenarios lo tenga. Entonces creo que nos toca ayudar, sensibilizar y apostarle mucho al tema de capacitación con nuestros clientes con los que no estén familiarizados. Al final tenemos que pensar que todos somos usuarios de Internet. Y hablemos de los usuarios que descargan ese contenido legal y consumen ese contenido legal, porque si nos metemos al mundo del contenido ilegal, creo que el adblocker es otro tema ahí con ellos. La verdad es que es un tema que no me gustaría tocar, pero al final, hablando de usuarios que consumen contenido de veras, pues tenemos que pensar también nosotros que somos ese tipo de usuarios. Yo creo que es claro el tema de un asunto de pensar en un ecosistema, no en un responsable, digamos, o uno solo de los responsables no va a resolver este tema. Y creo que habría que rescatar lo que presentaba Gabriel Richaud de Lean y Deal. Este tema de adelantarse desde la industria antes de que tentaciones de normalización desde el Estado, desde el poder, que nos vengan a imponer maneras de resolver esto. Hemos visto en otros países como países que han controlado mucho más la publicidad desde la era de la televisión, digamos, limitando el número de minutos a los que se puede exponer a publicidad en un canal. Este tipo de iniciativas no siempre son lo mejor para una industria, ¿no? Pareciera que el reto es de nosotros, ¿no? Y adelantarnos a ello. ¿Qué opinan de esto? Lean y Deal. Pues sí, creo que estoy de acuerdo. Creo que tenemos que ser propositivos desde nuestro lado, pensando en una mejor industria para todos, en un mejor ecosistema, en donde todos podamos convivir y obtener un beneficio. El anunciante entregar anuncios, ¿no?, que le puedan llegar a su usuario y que ese usuario pueda consumir ese producto. Del lado del publisher, entregar formatos de anuncio que sirva tanto al anunciante como al que lo recibe. Realmente creo que ser propositivos y generar cosas de valor, no estar en esta vorágine de entregar impresiones y anuncios, y entre más te doy, más impactos, realmente ser más concisos en esa parte. Vamos a pasar a la última pregunta de este panel. Yo lo planteaba hace un ratito cuando les presentaba los resultados del estudio. ¿Qué retos tenemos en términos de formatos y yo diría incluso de narrativas en nuestros esfuerzos de comunicación, en nuestros esfuerzos publicitarios? ¿Hay un camino que seguir ahí? ¿Cuáles son estos nuevos formatos o estas nuevas maneras de narrar nuestros estímulos publicitarios para enfrentar estos retos? ¿Qué opinan? Adelante. Yo creo que no hay un camino, creo que esa es la realidad, ¿no? Yo creo que cada publisher o cada medio o cada agencia va a encontrar el mejor camino que le acomode para esta parte. Hay nuevos formatos generales como Native, ¿no?, que nos pueden ayudar en general a entregar
de una manera mucho más painless a los usuarios el mensaje, pero yo creo que no hay un camino. Cada uno debe de encontrar el camino que mejor le funcione. Otra vez, hablamos un poco de verticales. A lo mejor al usuario de deportes le funciona cierto camino, a lo mejor el native le funciona perfecto, para los usuarios de noticias no, les funciona mejor entregar publicidad de manera integrada dentro de lo que le estás entregando en la sección de noticias. No creo que haya un camino, creo que cada uno debe ir probando, creo que eso también es lo bonito y lo padre de esta industria, que podemos ir descubriendo para cada vertical, ¿no?, qué es lo que mejor funciona. Perfecto. Yo tampoco creo que haya un camino, sin embargo, me parece que la hipersegmentación podría ayudarnos bastante. El hablarle a un usuario en el entorno correcto, con el mensaje correcto, disminuye mucho la posibilidad de ser intrusivos. Me parece que nuestros mensajes de comunicación tienen que ser lo suficientemente potentes. Tenemos que hacer más comunicación y, desde mi punto de vista, menos palabrería de publicidad. Decir que somos el mejor, el más rápido, el rapidísimo, eso cansa a la gente desde mi punto de vista. A mí me parece que tenemos que tener una narrativa que sea consistente con el momento en el cual se encuentra el usuario, el contenido que está consumiendo, y tratar de ser menos agresivos. Me parece que las buenas historias se cuentan solas, se comparten solas. ¿Quién no ha compartido un buen comercial de YouTube? ¿Cuántos nos hemos metido? Y no hablemos de gente que nos dedicamos a digital o a publicidad. ¿Cuánta gente se ha metido a buscar a YouTube un comercial porque le gusta, porque lo comparte? Me parece que eso no necesita un bloqueo. Las buenas historias seguirán siendo buenas, seguirán siendo compartibles. La intrusión, la sobresaturación, la sobreexposición seguirá siendo lo que nos afecte como industria. Sí, creo que yo lo decía Luis, pero este concepto de content marketing, que no es para nada nuevo, que lleva 70 años, es muy tradicional, de ofrecerle la receta, de ofrecerle los specs de unos zapatos deportivos, pero creo que todo va en eso, ¿no? Hoy creo que estamos muy acostumbrados de vamos a hacer la campaña, vamos a generar clics y que el usuario compre, ¿no? Y en medio creo que es muy importante entender que el contenido debe generar engagement y debe ser social y debe tener justo esta dinámica y relevancia para el usuario. Por ahí va. Fíjense lo que nos dijeron en síntesis de caminos. Sí hay caminos, sí hay futuro, ¿no? Content marketing, native, segmentación o hipersegmentación, calidad de las historias, calidad de lo que vehiculamos, y Toby cerrando con el tema de precisión, de estar en el momento correcto, en el lugar correcto y de ser pertinentes para nuestras audiencias y nuestros targets. Abro en este momento la mesa para que les hagan sus preguntas. Espero que haya preguntas, que tengan inquietudes sobre este tema del adblocking. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al panel, por favor, alza la mano. Vamos, mira aquí, rápidamente. Gracias. Como primero un comentario breve, después le hago la pregunta. A mí me parece, mi manera personal de ver adblocking es, en el afán de vender, escuchar, ¿no? Mi manera de entender adblocking, la mejor manera en la que la pude entender fue cuando hice la analogía de, para mí adblocking es como un niño que está brinque y brinque y brinque en una cama, y la mamá le dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y siguió brincando, hasta que se cayó, se levanta con cara de susto, y ahora no sabe qué hacer. Me parece que nosotros, esta industria, somos ese niño que se cayó de la cama. Me parece que una de las claves, uno de los caminos para salir de este lugar donde nos metimos nosotros mismos, y me parece que nos lo ganamos a pulso, adblocking lo creamos los que estamos aquí, y peor aún los que no les interesa estar aquí sentados, por dejar de escuchar, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes cuatro, y cinco contigo, Claudio, como expertos en cuanto a que no nos vuelva a pasar, ¿no? Ahorita estamos con una urgencia importante de resolver adblocking. ¿Cómo estamos seguros que en 5 o 10 años no nos va a pasar algo similar por el afán de vender, por el efecto yo-yo? Okay. Creo que justamente hablabas, ¿no?, de cómo nos ha alcanzado sin darnos cuenta prácticamente, y creo que todo tiene que ver con adaptabilidad, ¿no? Seguimos haciendo publicidad tradicional como la hemos hecho desde, sí ha habido evolución, ¿no?, pero desde los 90s, la forma de hacer publicidad tradicional pues no ha dado un giro revolucionario, y sí el ecosistema, ¿no? Y creo que muy importante es eso, ¿no? Es escuchar, entender cómo cambian las dinámicas
y adaptar nuestro producto a ese cambio de dinámicas. Pienso. ¿Alguna respuesta más? De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Allá está Iván, adelante. Oye, en Iber, quizá Aristóteles o cualquier medio que está acá, ¿cómo ven preparado el usuario mexicano al paywall? O sea, a que sea capaz de pagar por el contenido si no quiere cinematografía o publicidad, que creo que es un buen deal. O sea, al fin y al cabo, recuperar ese ingreso perdido por pauta por alguien que esté pagando X dólares o X pesos por el contenido. ¿Estaremos listos para eso en México y en Latam? Es un tema, la verdad, bastante interesante, el tema del paywall. La verdad es que el usuario en México no está en su mayoría acostumbrado a pagar por un contenido en la parte de Internet. Hay muchas plataformas e ideas disruptivas que a lo mejor sí lo complementan, ¿no? Ejemplo Netflix, ejemplo Spotify. Pero la mayoría de los usuarios en Internet, al menos para el mercado mexicano, está acostumbrado a recibir el contenido gratis. La realidad es que ese contenido no es gratis, alguien tiene que pagar por él, ya sea a través de un paywall o ya sea a través de la publicidad. Yo creo que falta un par de años, si no es que más, para que el usuario mexicano del lado de Internet entre a un muro de un paywall y entienda que va a acceder a un contenido diferente para poder tener un beneficio. Mientras no llegue esa etapa de maduración, seguiremos con el esquema tradicional, en el cual la publicidad va a sostener al contenido. Yo creo que para eso todavía nos falta un rato, ¿no? Y eventualmente el propio mercado irá dictando eso. Cuando los contenidos sean de mucho mayor valor para el usuario y ese usuario entienda que debe de capitalizar eso a través de una cosa monetaria. Yo sumaría, Iván, solamente este tema del reto de los niveles de bancarización en México, que ya es una barrera estructural, que han tratado de lidiar con ellos y abriendo sistemas de pago, por ejemplo, en tiendas de conveniencia. Hemos visto cómo Reforma, de repente, incluso pues, parte de su contenido lo abre, porque si no, pues igual no se ve o no se ve al nivel que se quiere. Y también tengo referentes de lo que hizo Animal Político, que es un gran portal noticioso de información para el tema de fundraising, buscando que hubiera usuarios que quisieran entrarle y pues la respuesta no fue la que se esperaba, ¿no? Es decir, pareciera que ahí sí tenemos un escenario un poco gris. No sé si coincide alguien más yo coincido contigo, Aristóteles. Sí, igual creo que falta un par de años para que el usuario en México entienda o tenga la necesidad de pagar para ver el contenido, ¿no? También aquí viene un tema legal, es que yo puedo poner un paywall para acceder a ese contenido, yo y mi competidor, el que sea, pero de repente va y lo consume, ¿no? En sopitas.com y lo va a conseguir de cualquier manera. Entonces mi opción de contenido premium pues no se vuelve premium porque lo puede conseguir en cualquier otra parte. Entonces creo que también la parte legal debe de evolucionar un poco, porque entonces ya lo que ofrezco pues está en cualquier lado, ¿no? La diferencia es esa con Netflix o Spotify, que ellos son los únicos que lo ofrecen. Entonces lo quiero, lo consumo. Lo de la mayoría de los publishers en México puede estar en cualquier sitio, de cualquier manera, y entonces eso hace mucho más complicado adoptar un paywall para nosotros como publishers. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? Gracias. Gracias. Más allá de los datos demográficos que mostraron al inicio, ¿ven dentro de sus perspectivas personales una tendencia diferenciada entre hombres y mujeres en el adblocking? A ver, diferencias de género. Y ha habido puras preguntas de hombres, ¿no? ¿Sí? A ver. En nuestro caso personal, que tenemos registros de adblocking en nuestro sitio, sí definitivamente está muy concentrado en hombres, 18 a 34 más o menos. Y sí, me parece que es un tema más como de tecnología, porque no estoy diciendo que a las mujeres no les gusta la tecnología. Sí, pero, aguas, sí, sí, sí. Aguas. No te nos pongas trompista. Sí, no, para nada. Sin embargo, se ve una tendencia de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también otra cosa es que en nuestro sitio tenemos muchos usuarios Android, ¿no? Y que también usan desktop y tal. Lo que les quiero decir es que
En nuestro caso particular, los usuarios en Android son más hombres, ¿no? Y quizás hay una relación, no la estoy asegurando, pero lo hemos pensado así. En el caso de la investigación que hicimos con NetQuest, lo que ofrezco es que podamos publicar en pronto qué pasó con el corte por género, ¿no? Para ver si hay alguna pista adicional a lo que estás planteando, Ángel. Nos queda espacio por una pregunta más. Ah, mira, bienvenida. Ok, mi pregunta es, ¿ustedes a quién creen, bueno, como industria, que deberíamos de empezar a evangelizar? ¿Al usuario? Porque se hablaban como de qué tenemos que hacer como para tratar de eliminar lo más que se puede el adblocking. ¿A quién tenemos que evangelizar primero? ¿Al anunciante para el tipo de formatos y contenido? Porque al final se oye bien padre no, pues hay que hablar con el anunciante y con el cliente y decirle, a ver, seamos realistas, o sea, no es que tú llegues con la marca y le digas, no, ¿sabes qué? Que ahora ya no me inviertas $1,000,000, inviérteme solo 300,000 porque la vamos a hacer bien efectiva y esos 300,000 muy bien invertidos. O sea, seamos realistas, de pronto también tenemos una presión, ¿no? Como los que ofrecemos este servicio. Es ¿a quién evangelizas? O sea, ¿qué es primero? ¿Evangelizamos al cliente, ¿no? Para ver qué tipo de formatos y qué es lo que tienen que hacer, o al que se está anunciando, o al usuario. ¿Tendrá que ser una tarea paralela? ¿Tendremos que primero al anunciante para que logremos disminuir el adblocking, o concientizar al internauta de la necesidad que se tiene para poder tener acceso a contenido gratuito, de que existan anunciantes? O sea, para ustedes, ¿cuál creen que sea el camino y que deberíamos de definirlo nosotros que estamos desde este lado de la industria, ¿no? A ver, ¿alguien del panel? Creo que va en paralelo, ¿no? Y no malentendamos, cuando decimos voy con mi cliente para que me dé menos inversión, para ser mucho más efectivo, no. Más bien voy con mi cliente y le digo, de todos los 10 formatos que me estás mandando, realmente centremos los esfuerzos en 4 o 5 que funcionan con tu misma inversión para lograr el mismo alcance, ¿no? Esa es una. La otra hay que evangelizar a ese mismo cliente para que no nos pase esos mismos 5 formatos de toda la vida o 10 formatos de toda la vida, para que nos envíe o formatos mucho más rentables o que adopte formatos que nunca ha visto o que nunca ha probado para tratar de evangelizarlo, ¿no? Ejemplo, que a lo mejor ahora ha contenido dentro del contenido de video, ¿no? Que sea como una mención o que sea producto integrado. Y hay que evangelizar un poco al usuario para que entienda que ese contenido que está recibiendo es gracias a esa publicidad que ve, ¿no? Que entienda realmente que este ecosistema funciona así. Él recibe algo gratis porque está publicidad que hace que sea gratis, si no va otra vez a pasar por un paywall. Y entonces creo que es evangelizar a los dos, pero creo que es al mismo tiempo. Yo ahí me gustaría abundar un tema más antes de darle la palabra a Luis. Yo soy muy pesimista respecto a la capacidad de concientizar o generar conciencia, y les voy a poner 3 casos muy rápido. Uno, AMAI. En la AMAI, en la Asociación de Agencias de Investigación, estamos luchando con un problema similar que se llama la no respuesta, ¿no? En México hay zonas donde tenemos que hacer, hacemos 1000 encuestas para tener 1000 intentos para tener 50 encuestas efectivas, ¿no? Es decir, traemos una tasa de rechazo de 95% en plazas como Reynosa, como Ciudad Juárez, donde la gente tiene mucho miedo, y si se acerca a alguien, un encuestador, pues lo batea. Y planteamos como industria hacer conciencia a las mexicanas y los mexicanos de que es importante contestar encuestas, porque gracias a las encuestas las marcas enriquecen su comunicación, etcétera, etcétera. No hemos logrado mucho, ¿no? Es decir, y no tenemos ni siquiera los recursos para promover eso. Segundo caso, el INE. Hice esto ya como un proyecto que hicimos dentro de Lexia, una campaña para que la gente no venda su voto. Cuando fuimos a hacer el estudio, salió que vender el voto es el voto más racional para los mexicanos,
porque a diferencia de los que votamos pensando que va a cambiar el país o va a haber un mejor gobierno, el que vende el voto sí le recibe su saquito de cemento o su bote de su set de láminas para su casa. Entonces, y tercer ejemplo, el tema de la piratería, que yo creo que Gabriel lo conoces bien en la industria musical, ¿no? Este tema de la conciencia o en la industria cinematográfica que pareciera que no ha logrado bajar los índices de consumo de piratería en México, ¿no? Entonces, es el camino, yo no dudo que haya que hacerlo, pero quizás es el camino menos fértil de todos, ¿no? Desde mi opinión personal. Definitivamente es un tema de industria, es un tema que nos toca primero, creo, a los profesionales de esta industria hacerlo. Coincido perfecto contigo al sensibilizar al usuario y porque le salga un banner, que además parece un banner, un pop-up que le diga apaga tu ad blocker, no va a decir no, sí la regué, lo voy a desinstalar, voy a mandarle una carta a Gabriel para pedirle una disculpa y a todas las marcas del mundo, eso no va a suceder. Sin embargo, creo que lo que sí podemos cambiar y cada uno desde nuestras trincheras, al menos los que estamos hoy aquí reunidos, es acercarnos con marcas, acercarnos con publishers y tratar de sensibilizar. Definitivamente, y vaya que tengo un cliente que tiene un portal de noticias en alguna parte de la República y que le gusta encimar 3 banners. Ya no sé cómo decírselo, pero en algún momento espero que alguien más se lo diga y espero que otra persona levante la voz y le diga, oye, es que eso no significa tres impresiones adicionales, eso significa un severo problema de experiencia con el usuario. Creo que ahí está la chamba de todos, tratar de sensibilizar a la mayor cantidad de personas que podamos. Vamos a ser cual evangelistas, vamos a llevar la palabra del anti-adblock a marcas, que serán los que tenemos mucho contacto con ellas, y por supuesto a publishers. El usuario creo que va a ser muy complicado, no tenemos los recursos y tampoco creo que lo vayamos a lograr con una campaña. Nos van a bloquear si lo hacemos. Muy bien, pues con esto cerramos la mesa, les pido